buenos días a todos nuestros radioescuchas. El día de hoy es 3 de enero del 2020, ya iniciando el año, y pues se ha acercado uno de nuestros temas más controversiales. Sí, vamos iniciando con algo que está en tendencia en este momento. Estamos iniciando el año con un tema muy importante, que es acerca de la Tercera Guerra Mundial. Sí, se rumora que Trump está iniciando con esta nueva cosa, por eso se iniciaron muchas memes y pues... Y las redes sociales están al tope de todos esos memes sobre este tema. Ok, ¿tú qué opinas? Pues yo creo que... no sé, esto es muy importante. Bueno, y esto da paso a que hablemos de que pues en la Segunda Guerra Mundial, obviamente en este tiempo cambia mucho porque hay más tecnología y todo, pero bien podemos traer a personas que vivieron en carne propia los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Claro, por eso esta radio se llama Máquina del Tiempo. Entonces, el día de hoy estaremos entrevistando o haciendo preguntas sobre, bueno, a las personas que vivieron en esta época y vivieron los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, vamos a traer a varios testimonios que lo vivieron en carne propia y vamos a continuar. Ok, vamos por allá. Continuamos ahora con unos testimonios que vivieron en carne y hueso, bueno, se podría decir, este acontecimiento y esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ellos nos van a hablar un poco sobre el fascismo, sus características y todo lo que acontece, esta causa de la Segunda Guerra Mundial. Vamos con ellas. Buenas tardes, señoritas. Estamos aquí en la Radio del Tiempo. Y nos gustaría saber más acerca de este tema del fascismo, porque es un tema muy interesante, ya que pues fue una de las causas, de muchas de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, mira, el fascismo fue un movimiento político que surgió en Italia basándose en el pueblo, básicamente. Bueno, yo te voy a hablar un poco acerca del fascismo italiano, el cual fue fundado por Benito Mussolini el 21 de marzo de 1919, después de terminar gravemente herido por su participación en la guerra. Pues te puedo contar que hasta 1922 se suceden varios gobiernos cuya debilidad, pues el pueblo no estaba de acuerdo, puesto que les daba una devastación económica muy grande. Bueno, las características del fascismo son el anticapitalismo, el apoyo económico, el racismo, ya que se veía mucho porque te discriminaban ya sea por tu color de piel, tu cabello, etcétera, de cómo te vestías y así. La represión, los partidos, el miedo que tenían o la inseguridad que les surgió en ese momento. La milicia y el nacionalismo. Te voy a hablar un poco acerca del régimen fascista en el poder, el cual se puede afirmar de dos formas. El cual fue una fase ascendente que dura el desiario de 1926 a 1936, que son 10 años. Y la otra es la etapa de 1936 a 1943, que marca el periodo de las relaciones internacionales. Bueno, pues ustedes se ven muy jóvenes para ser de esa época, ¿verdad? Hasta yo me veo más vieja. Pero bueno, ustedes, ¿cuál fue su experiencia? Me gustaría, o sea, sí, es algo que me interesa un poco más acerca de su experiencia, ya que ustedes lo vivieron y entonces me gustaría saber más acerca de lo que ustedes sintieron. Pues yo te puedo decir que sentí mucho miedo al ver cómo era, pues, sientes ese, pues, querer huir de ese lugar, puesto que tú sabes que corres peligro, ¿no? Entonces tú veías a la gente muy desesperada y de verdad era muy distinto a la etapa actual. Entonces no sé cómo sea nuestra querida compañera, pero pues no sé cómo tú lo viviste. No. Pues fue muy feo. No te preocupes, si no estás lista para hablar de ese tema, no te preocupes. Bueno, esto fue el fascismo. A continuación, hablaremos sobre otro tema muy controversial para esta etapa de la Segunda Guerra Mundial.
continuamos con este tema súper importante de esta época. Y bueno, estoy con mi amiga, con una de las que también vivió este tema súper interesante. Y bueno, ella nos hablará acerca de los ataques nucleares. Y pues bueno, háblanos de ello. Sí, bueno, como tú comentabas, algunos de los ataques nucleares fueron ordenados por el presidente Harry Truman, presidente de los Estados Unidos contra el Imperio de Japón. Lanzó una de las primeras 2 bombas sobre Hiroshima, matando a 70,000 personas al instante. Estados Unidos dice que eso provocó para evitar las muertes de miles de norteamericanos. Bueno, querida amiga, platícame sobre la segunda bomba. Sí, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki, matando a 40,000 personas más. Por la exigencia de rendición incondicional de Japón sobre los aliados. Ok, ¿y cómo es que terminó la guerra? La guerra terminó por la caída de Berlín con el Ejército Rojo en 1945 por el bombardeo de Nagasaki y Hiroshima. Ok, wow, qué interesante. ¿Y tú, pues, qué opinas? ¿Qué opinas acerca de este tema de tu corazoncito? Dime, ¿qué es lo que sientes acerca de aquí? ¿Sobre cómo lo viví? Exacto. Supongo que para cualquier persona se siente el temor, ¿no? Dentro, porque pues obviamente estás viviendo eso que no te gustaría que lo vivieran las demás personas, porque no es muy buena experiencia como para estarla viviendo o para que la vivan los demás. Bueno, pues lo lamento mucho, desgraciadamente los tiempos cambian, pero fue una época dura, espero que no vuelva a suceder, aunque corren rumores. Y pues ahorita vamos a pasar a otro tema muy importante que es el cardenismo. Estamos aquí y pues mi compañero, mi compadre, mi aquí servidor nos va a dar un pequeño resumen o digamos análisis sobre el cardenismo. ¿Podrías hablarnos un poquito más de esto? Claro que sí. Ok, mira, el cardenismo se centró en las medidas que, pues, ¿qué podemos decir? Se centraron en los indígenas, más que nada ayudó a la economía indígena. Esto se puede decir que fueron los sectores campesinos y nacionalizaron las empresas extranjeras, se obtuvo, ¿qué puedo decir? Se nacionalizó el petróleo y la ampliación de las carreteras y el aumento del sector público que significó un 40% de la economía. Ok. Pues háblanos acerca, me gustaría saber sobre la educación, qué impacto tuvo el cardenismo sobre la educación, así que pues dinos tu experiencia o este tema. Pues te puedo decir algo de bueno del cardenismo, es que repartió libros gratuitos a escuelas rurales y urbanas, que la educación se fue laica y gratuita, además de que podremos decir que fue un aumento de educación, ya que nuestro presidente Lázaro Cárdenas, que empezó este movimiento, se centró en el futuro. Él sí supo decir, ¿saben qué? Pues mexicano del futuro no está estudiando, no sabe de esto, no sabe leer, se centró en que los indígenas no sabían ni leer ni escribir y les hacían malos tratos. Dijo, ok, vamos a hacer gratis la educación, pero que realmente la aprovechen. Por eso viene la repartición de libros y el estudio gratis y laico, puede decir. También la nacionalización del petróleo, los ejidos, la creación de ejidos que en su momento no tuvo una repercusión en la economía, pero con los años ayudó a que el nivel de vida de la clase baja aumentara, o sea, ya no fuera deplorable. Ahorita ya aumentó, gracias a Dios, y en ese tiempo ya no se veía la pobreza extrema. Ok. Y bueno, ¿tú cómo sientes que impactó en tu vida? O sea, quiero aclarar que pues en esas épocas, ¿tú estudiabas? No, yo no estudiaba, yo solo trabajaba de sol a sol. Y pues, ¿cómo te sentías? ¿Cómo era tu vida? ¿O tú qué experiencias viviste que
te hayan gustado, que te hayan disgustado. Tú de tu propia palabra, dinos. Me disgustó mucho que a los niños pues los ponían a trabajar de sol a sol, no tenían educación, les pegaban. A los campesinos como mi padre no le pagaban completo, lo trataban mal. Y gracias al cardenismo pues pude tener una educación. Ahorita pues ya gracias a Dios, gracias al presidente, puedo leer y escribirse, ejercer mis derechos. Ok, bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a pasar con otro tema. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias por la invitación. Y pues bueno, pasamos a otro tema. Bueno, proseguimos. Porque hoy vamos a hablar sobre el Holocausto. Y aquí tengo a mis hermanas, obviamente no de sangre, pero pues me fue muy difícil conseguir ya personas que quisieran grabar, porque pues es una máquina del tiempo y traemos personas de esa época. Entonces, aquí estamos con Citlali y Montserrat. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bienvenidas aquí en su sintonía Radio Escucha. Aquí le traemos algo de nuestra época. Ay, muchas gracias. Ahorita lo abro, espérenme. Ay, ¿qué será? Ah, galletas. Bueno, mejor empezamos, ¿no? Con el... Qué rico. Entonces, proseguimos. Sabe rico, sabe rico. Proseguimos con el tema. ¡Woo! Entonces, perdónenme si soy alocada, yo sé que no soy de su época. Citlali, ¿nos podrías hablar sobre este tema? Claro que sí. Completando lo que dijo mi compañera Pamela, a lo largo del Holocausto se produjeron diferentes episodios de resistencia armada contra los nazis. Un ejemplo de ello es el levantamiento del gueto de Varsovia. Se estima que entre 20.000 y 30.000 judíos participaron en Europa en los movimientos partisanos que contaron con millones de guerrilleros. La Unión Europea también sancionó una ley que entró en vigor a finales del 2007. Además, en 2010 creó a base de datos de infraestructura la investigación del Holocausto. Por otro lado, la ONU sigue rendiendo homenaje a las víctimas del Holocausto desde el 2005. Y para finalizar, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz. Ahora seguimos con mi compañera Monse. Nuestra compañera Kelly es de otra época porque yo soy una historiadora. Por eso me veo un poco diferente a su vestimenta. Concordando un poco de lo que dijo ella del Holocausto, también los judíos fueron los que sufrieron de forma más directa al odio de los nazis por el daño que le causó, pues, dichas personas. También el Holocausto judío, sino también otros genocidios ocurridos en Camboya, Monosia o Ruanda. También el Reino Unido fue uno de los pocos países de Europa que vio cómo aumentaba la población judía, pasando de 300.000 en 1933 a 450 en 1950. Ok. Bueno, supongo que ya es todo sobre este tema. Y pues bueno, ya sé que ustedes son jóvenes, porque pues obviamente casi no vivieron lo que se tenía que vivir, pero ustedes, ¿qué piensan acerca de ello? O sea, ¿ustedes piensan que está bien, que está mal, en qué ayudó, en qué esto, en qué el otro? Ustedes díganos. Pues yo siento que no ayudó, siento que bueno, sí también ayudó porque dice que creó diferentes cosas a base de datos
Y pues yo siento que está mal porque tuvieron muchos muertos y así, ¿no? Muchas víctimas que pagaron por ello. Ok. ¿Y tú que eres historiadora, tú pues más sabes más acerca de este tema? Y pues, no sé, platícanos qué onda ahí. Pues yo creo que también concuerdo con Kelly porque en la cosa de la historia, como algunos eventos que ocurrieron fueron muy malos, ya que hubo pérdidas tanto humanas como de dinero, tecnología y todas esas cosas, pero también hubo que los territorios también pudo pues tener más abasto en otro tipo de cosas. Ok, muy bien. Pues bueno, me despido. Muchas gracias por venir, por el regalo. Qué rico estaba. Lo disfruté mucho, se lo voy a llevar a mi familia. Y pues bueno, seguimos con otro tema. Volvimos aquí a su radio escucha y de nuevo está mi hermana del alma, Jimena, porque tuvo que hacer una investigación rapidísima, ya que no hay tantos personajes que quieran venir a dar su testimonio. Así que ella nos hablará, y yo también, bueno, más o menos, acerca de... Bueno, vamos a hablar sobre el cardenismo, ya que no conseguimos bastantes testigos. Se ofrecerán. Claro. Tú eres el testigo. Ah, sí. Claro que sí, ¿cómo no? Bueno, pero como no tenemos tanta información, continuamos. Yo les voy a decir cómo surgió el cardenismo. Bueno, vamos a empezar. En 1933, el Partido Nacional Revolucionario, que fue liderado por Plutarco Elías Calles, de 1877 a 1945, él empezó todo esto y el general Lázaro Cárdenas renovó este plan de 1845 a 1970. Y gracias al apoyo militar y social, Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, perdón. Ajá. Y así dimos inicio al cardenismo, que se prolongó hasta 1940. Y como Plutarco Elías Calles era el rival, él y otros partidos políticos fueron expulsados del país en 1936. Y ahora vamos a ver qué nos puede decir nuestro testimonio. Pues, o sea, como ustedes saben, que el cardenismo fue una etapa muy, muy importante para nosotros, ya que tenía varias características, pero una más pues, que resaltó, se podría decir, fue lo de la economía, que en esto fue cuando el partido o el gobierno se creía muy nacionalista y era muy de izquierda. Esto significa que creía en un estado fuerte, que quería que la revolución en sí, la lucha armada, como que acabara y todo eso. Entonces, durante este periodo hubo diversas expresiones extranjeras, ya sea como lo del petróleo y lo de los ejidos. Así que muchos de estos cambios significaron poderosos intereses que por el Estado contó el apoyo del Ejército Nacional. Okay. Bueno, yo les hablaré sobre el ya mencionado tema, los ejidos. Un número importante de ejidos campesinos, es decir, que aunque estos ejidos fueron unidades económicamente relevantes, o sea que crecieron mucho, hasta después el nivel de vida de clase campesina mejoró casi inmediatamente. También hay que considerar que el balance de exportaciones de México se había visto se había visto muy perjudicado de la Gran Depresión, recién durante de los años del cardenismo, y empezó a levantarse nuevamente. Oye, pero mira, es muy interesante esto, ya que todos los temas se relacionan, como fueron los años que mencionaste, ¿cómo eran? Años 20. No los mencioné felices. Los felices, ¿sí, no? Depresión, el año de Ajá, depresión, todo eso. Tuvo mucho que ver con México, fue de un gran impacto, ¿no? Pues tú surgió en México también, ¿no? No. Perjudicaba a México. Bueno, sí perjudicó, pero tuvo más impacto en las naciones extranjeras, como Italia,
Rusia, Alemania. Esos. Pero sí, como que impactó un poco en México. Y ahorita que sea, bueno, sí, mucho también. Sí. Sobre la economía, ya que los extranjeros vinieron y hicieron exportaciones y así. Pues sí, estamos hablando ya actualmente de países que son de primer mundo. Y México, pues claro, no ha podido. Aunque ni no hemos siquiera perdido ninguna acercarse. guerra, somos un Eso país sí, muy no, pobre. no. Sí, exacto. Estamos muy jodiditos. Pero, pues yo creo que este tema tiene mucho más que ver, pero yo creo que lo veremos con más testimonios en otro programa, porque Claro, se nos si está me acabando el invitan. tiempo. Ya que Si es me muy invitan, extenso, pero... con gusto acepto una invitación. Bueno, ya me estoy invitando sola, pero con gusto aceptaría. Pero lo claro. vemos en otra próxima, en un Sesión. próximo programa, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces les damos las gracias por habernos acompañado una vez más. Y Acuérdense que esta es su radio escucha. síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como radioescucha@gmail. Sigan si quieren- mi libro que apenas saqué el año pasado, muy bueno. También síganos en nuestras cuentas personales, que yo me encuentro como @RachelCuatzo en Instagram y en Twitter. Yo como Jimena Rojas en Instagram. Como Yaret Blanco en Facebook, oficial con O mayúscula. Pero bueno, les damos las gracias y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Adiós.